Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en el programa de Voces de Cambio y la idea de Cambio de Michoacán es darle voz a los sin voz, o sea, que se expresen las diferentes opiniones y que haya en lo posible un arreglo civilizado. Entonces, el programa de hoy lo hemos titulado como una pregunta, es ¿oídos sordos del municipio? Y esto viene a colación porque pues hay muchos problemas que se ven cotidianamente en la prensa, en manifestaciones, etcétera. Es, por ejemplo, lo de las tenencias de Santa María y de aquí de Tenecia Morelos, las gasolineras que causaron unos caos viales terribles, los de las ciclopistas que se construyeron y que ya finalmente no pasó nada porque se abandonó el proyecto, se repintaron con pintura que nada más duró unos cuantos meses, los desarrollos urbanos sin ningún control. Tenemos el problema de la Loma de Santa María, que se quiere construir una vialidad riesgosa, los de la Mincita, que se quiere construir en esa zona de recarga hidrológica, la inseguridad, el plantón de Artocha Campesina, lo que opina Coeco de desarrollo, los policías municipales, los bomberos, realmente como que el municipio ha quedado callado. Entonces, hoy tenemos aquí a dos compañeros que estuvieron en un foro que se organizó antier, si no mal recuerdo, donde se iban a tratar, o sea, la autoridad iba a escuchar las propuestas ciudadanas, se llama un foro popular para escuchar las propuestas ciudadanas en torno a la múltiple problemática que existe en el municipio. Entonces, no sé si nos quieran relatar qué fue lo que pasó en el foro, dónde se realizó, quiénes asistieron o quiénes dejaron de asistir, etcétera. Bueno, gracias, Polo, por la invitación. Si quieres, perdón, te presentan. Moctezuma, del Movimiento de la Loma. Carlos Mario Olivares Ledesma, también del movimiento y consejero en particular del Parque Francisco Zarco. Muy bien. Me gustaría la introducción, lo que Carlos me complemente. Lo primero es que asistimos a un foro bajo protesta, porque nosotros argumentamos que ese foro fue ilegal. Primero, no el foro, sino en general la puesta a consulta de los planes parciales de desarrollo de la zona sur y suroeste, la siquiera consideración de transformarlos nuevamente es ilegal. Y tenemos 5 puntos que lo demuestran. 1, el plan parcial de desarrollo de la zona sur y suroeste no cumple con las disposiciones del Código Estatal de Desarrollo Urbano. En los documentos a consulta no se contemplan los daños ecológicos, culturales, económicos ni los riesgos geológicos para la población de Morelia. Encontramos serias fallas técnicas en los documentos que están sometiendo a consulta. No se hizo estudio técnico justificativo ni manifestación de impacto ambiental que demuestre los beneficios y argumente cómo corregirá los perjuicios que se desprendan del proyecto. Viola la ley al desconocer varias áreas naturales protegidas como el Parque Ecológico Francisco Zarco, la Loma de Santa María y el Manantial de la Mincita. Es decir, ellos pusieron a consideración la transformación de estos planes. ¿Para qué? Fundamentalmente para modificar cambios de uso de suelo que te vamos a mostrar en este gráfico. Lo que ellos querían es transformar lo que no es urbanizable. Por ejemplo, vamos, para que la gente entienda, esto es Ocolucen y esto es el Centro Comercial Altozano, y esto verde era parte de lo que era el área natural protegida, la Loma de Santa María. Esto amarillo que se ve aquí, esto ya puede ser urbanizado de acuerdo al programa parcial, que significa que arriba de Ocolucen, todo lo que se ve arriba, que le conocemos como Cerro Coronilla, ya van a aparecer casas. Cuando inició este conflicto, hace aproximadamente 2 años y medio, nosotros dijimos que esta calle era para urbanizar esta zona. Y nos tiraron a locos, dijeron que no era cierto, que la calle era solo para desfojar el tráfico de la parte alta. Ahora queda demostrado lo que queremos, lo que querían ellos realmente. El insulto más grande, Polo, es que aquí arriba, con dinero público, se va a construir un circuito interior. En esta gráfica que vamos a mostrar aquí, se ve mucho más claramente, y por eso nosotros fuimos a ese foro, a decirles a la autoridad, no construyas aquí, en esta zona se recarga más del 40% del agua que consume la ciudad, y es una zona de alto riesgo. No de acuerdo con lo que decimos nosotros, sino al estudio de la UNAM. Entonces se convocó un foro público, que el propio presidente municipal convocó vía los medios de comunicación,
firmó la convocatoria y al cual, al término de 15 o 20 minutos, ya no había ninguna autoridad que nos escuchara. Nos quedamos solos. Sí, realmente al final, finalmente nos dimos cuenta que estaba haciendo un monólogo público. Nosotros ya sabemos lo que nosotros decimos y no había nadie que nos escuchara. En relación con esto último que estás explicando, hay un asunto del cual no se ha hablado y que es muy importante. El ayuntamiento contrató los servicios de Francisco García Mier, de la empresa Conurba, para que realizara estos proyectos. Sin embargo, yo creo que este señor, como la empresa e incluso el ayuntamiento, debió haber tenido la suficiente sensibilidad política para decir, oye, aquí hay conflicto de intereses, tú eres juez y parte, no se puede garantizar la imparcialidad porque tú, tu familia, tu papá son los que tienen muchos terrenos aquí arriba. Y realmente se sirvió con la cuchara grande. Nosotros siempre lo que habíamos cuestionado es la vialidad que empieza en Altozano y sale en este puente. Pero de una vez lo que hicieron es prácticamente ponerle un circuito al Cerro Coronillas, ahí donde estaba el camino viejo a Sandoval, arriba del Parque Francisco Zarco, que queda arriba del fraccionamiento Periodistas, y que le pararon porque se le cayó, y a pesar de que no se ha usado, si uno va ahorita se encuentran las grietas y se encuentran los deslaves. Entonces, yo recuerdo que pues no hace mucho tiempo, hará cosa de 1 mes y medio, 2 meses, pues fue un escándalo nacional, una videograbación de una senadora del PRD, Carpinteiro, porque había conflictos de intereses y ella se excusó, dice, ¿sabes qué? Yo no puedo ser juez y parte, si esta grabación me está diciendo que estoy jalando agua para mi molino, yo me salgo. Y era cuando se estaban discutiendo las reformas de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. En este caso, yo creo que esta persona de Conurba, Francisco García Mier, pues hacer esto lo hizo muy, muy a modo, porque pues si ya está la vialidad, de una vez vamos extendiéndonos acá por donde están mis terrenos, a poner el periférico alrededor del Cerro de la Coronilla, y que sobre todo nosotros siempre habíamos cuestionado nada más lo que es Altozano y el puente y el túnel de salida. No nos habíamos metido para acá, pero ahora vimos que, oye, en el 2010 todavía no aparecía urbanizable esto, y ahora sí. Bueno, a ver, entonces ustedes lo que vienen a plantear es la autoridad muestra disposición a hacer aparentemente un foro donde se iba a consultar, o sea, porque él dicen que firmó. La autoridad se ve obligado. Bueno, se vio obligado. Porque el Código de Desarrollo Urbano establece que tiene que convocar un foro de consulta pública una vez que presenta modificaciones. Entonces accedió a esa reglamentación que tiene que existir. Entonces, pero finalmente no asistió absolutamente nadie. No asistió. Entonces no querían escuchar prácticamente, simplemente era cubrir el trámite. Otro punto. Entonces, dicen que aquí hay un estudio que me lo mostraron hace un momento, que dice la UNAM que la vialidad que se piensa construir, o sea, estos documentos me dicen que los obtuvieron gracias al IFAI, o sea, no fueron que el municipio se los solicitaron y se los dio, sino simplemente es una conclusión de la UNAM sobre ese estudio. No sé si quisieran abundar un poquito más en las conclusiones de la UNAM en el sentido de lo que se quiere construir. Ahora, bueno, es una pregunta. Okay. Y la otra, quisiera que de una vez vieran, este señor Francisco García Mier
¿Cuánto cobró por hacer ese estudio? ¿O quién lo autorizó? ¿O bajo qué condiciones? Y si hubo licitación para hacer, quién hacía el proyecto. No hay nada de información. Ciertamente el ayuntamiento contrató sus servicios. Sí, pero así. Pero no tenemos el dato. Si hubo licitación. La peor transparencia que existe es la municipal. Yo tengo una solicitud que tiene 2 años y no me la han contestado. O sea, es terrible el departamento de transparencia. Entonces, no sé si... rápidamente para alcanzar los puntos. Primer punto. Lo de la UNAM. Lo de la UNAM. Primer punto de la UNAM. Aquí en estos mismos espacios, estos mismos micrófonos, se nos difamó y dijo que nosotros habíamos robado el estudio. Aquí está la prueba, tú la tienes, la estás viendo. Sí. Es la propia SCT, sus sellos, sus firmas originales, que ellos nos entregan el estudio. Nosotros no lo robamos, no sobornamos al rector de la UNAM o a un investigador de la UNAM para que nos diera este documento. ¿Por qué dijeron eso? Porque lo que vamos a leer a continuación es muy grave y echa abajo el tan cuestionado proyecto. Te leo solamente 3 conclusiones que son muy, pero muy reveladoras. De la UNAM. De este documento que está aquí, que lo tenemos y que por cierto lo pueden consultar públicamente en nuestro blog. Se llama salvalaloma.blogspot.mx, está a consulta pública de quien lo quiera revisar. 350 páginas. Así es. Dice la UNAM, en la página 5. Para la SCT, el problema relacionado con la zona urbana que se localiza inmediatamente al pie de la ladera se va a incrementar en el sentido de que los daños que se observan actualmente en las viviendas más los que se produzcan durante la construcción y operación de las obras a través del tiempo van a ser atribuidos a las obras del túnel. Nosotros decíamos que este túnel que está aquí abajo, si quieres, Carlos, este túnel que está aquí era el más peligroso, siempre lo dijimos, pero con este estudio nos dimos cuenta que, por ejemplo, el túnel 1 dice que va a ser atravesado de forma esvijada por 80 metros por una falla geológica que no fue detectada en los estudios realizados en el proyecto página 7, que se llama falla Altozano. Es decir, el estudio de Francisco no menciona eso. No, para él no existen fallas geológicas. Ya. Segundo, y otra cosa muy importante, en el corte 2 dice, la longitud y altura del corte va a producir un impacto ecológico fuerte en el entorno del área. ¿Qué dijimos nosotros? Que la vialidad dañaba el medio ambiente. Y nos dijeron locos, nos dijeron que no era cierto. Y la UNAM dice, este corte 2 va a dañar fuertemente el ambiente. Finalmente, la conclusión más fuerte, dice, o de las más fuertes. Es probable que a primera vista el problema no sea tan evidente. Sin embargo, los antecedentes del área, los aspectos geológicos encontrados y los análisis de sensibilidad realizados durante el desarrollo de este estudio muestra que existe un potencial de riesgo alto geológico en la zona de Ocoluse. Y última conclusión que te digo. Es difícil, dice la UNAM, establecer cuándo podría producirse nuevamente un deslizamiento en la zona de Ocoluse, ya sea en la zona donde se proyecta el túnel 2 o donde se localice el troquel. Sin embargo, las condiciones naturales encontradas en el desarrollo de este estudio indican que en la zona de roca relajada en la parte superior de la ladera y el propio depósito de deslizamiento antiguo conllevan un alto riesgo. Es decir, esto no es un estudio que se hizo sobre la zona en general como acusaban los estudios de Garduño, es un estudio particular sobre la calle y ellos pensaban o dicen que lo único que está mal es el túnel 2. Y el estudio les destroza toda la vialidad. La vialidad que, por cierto, ya llevan avanzada hasta aquí. Ya estaban a punto de llegar al túnel 1. Y de haber llegado al túnel 1, de acuerdo a estos estudios y a geólogos consultados por nosotros, hubiera habido muertos en esta zona. Trabajadores muertos, porque la zona es inestable. Es muy grave lo que está sucediendo. Son recursos públicos utilizados a capricho de intereses inmobiliarios en esta zona y sin escuchar a la comunidad académica. Bueno, yo no sé si ustedes sepan o han preguntado, pero gente de Santa María, de Santa María, dicen que el presidente municipal vive en esa zona, precisamente en Altozano. Entonces, pues también pues entiende que tenga interés en que pueda subir y bajar más rápidamente, ¿no? Pero es que él es presidente municipal. Él tiene que hablar por todos los ciudadanos y no lo hace, no habla por nosotros. Bien. Muestra lo que dice ahí. Sí, entonces, ustedes, ¿cuál sería el próximo paso que harían? O sea, en el cambio de Michoacán, hoy,
en la página, bueno, no sé en qué página, pero por ahí está. Entrevista al compañero José Antonio al presidente municipal y le dice que sobre el foro, ¿no? Y él dice, desconozco el tema del foro. Entonces él convocó a un foro donde dice desconocer el tema, y entonces el compañero José Antonio lo pone en aprietos porque pues dice, bueno, vamos a volver a hacer un foro más para que se resuelva este asunto, ¿no? Entonces, no sé cómo lo planteen ustedes, este próximo paso, cómo lo contemplen ellos, no sé qué panorama ven. Mira, este foro pues es ilegal de nacimiento, porque supuestamente a nivel municipal no existe un código municipal de desarrollo urbano. Ellos se están apoyando en el del Estado, y el del Estado aplica para el Estado. El municipal para este foro, para esta consulta, concretamente de los planes parciales de desarrollo urbano, no hay una ley. Quien debió de haber convocado es una comisión que en base a esa ley se debió de haber formado, que tampoco existe. Los regidores no sabían nada de esto y se usurpó funciones. El presidente municipal no puede reemplazar a la comisión. La comisión no existe. En el hipotético caso de que existiera la ley, existiera la comisión, existen unos plazos, y esos plazos son los 6 primeros meses de la administración, y ya no son los primeros 6 meses de la administración, casi son los últimos. Entonces estos cambios se hacen en los primeros 6 meses. Ahora, solamente serían posibles si hubiera una inversión extraordinaria, para lo cual habría que justificarlos mediante manifestaciones de impacto ambiental y estudios justificativos que tampoco se presentaron. No, y que contradicen lo que está sustentado. Y que así. al final de cuentas, y era a lo que nosotros íbamos, era a desmentir que no se hace daño, porque sí se hace mucho daño, y básicamente a decir que los daños son pues los riesgos geológicos, los daños ecológicos, la importancia hídrica. Quien presentó el proyecto... Y los millones de pesos que se van a se pretenden invertir en la obra. Quien presentó el proyecto, este señor Mier, pues pronunció ahí algo que suena catastrófico, ¿no? El hecho de decir, lamentablemente hizo un análisis FODA, y en el análisis FODA presentó la zona, toda esa zona, como una debilidad, porque desgraciadamente existe esta zona, y esta zona nos impide hacer una vialidad. Muy bien, mire, antes de irnos, una última. La opinión del Consejo Estatal de Ecología, que es una instancia pues establecida, no es una ONG ni mucho menos, es una instancia parte del tengo entendido que del Estado, también creo que opina en ese sentido de no estar de acuerdo en la obra. Sí. No, en la obra emitió un dictamen que está público, está en la página internet del COECO, donde dice que la obra incumple con una serie de normativas. Y respecto al plan, coincide en que el plan parcial de desarrollo de la zona sur y del suroeste es ilegal. Pero me gustaría dejar en claro 3 cosas antes de irnos. Una, ellos dicen, las autoridades federales y municipales, que el estudio de la UNAM no es concluyente. Quiero leer un documento que está en la página de internet de la UNAM, que es su gaceta pública, que dice lo siguiente: otro proyecto es el estudio geológico geotécnico del ramal Camelinas del Libramiento Sur, donde realizamos en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Ríos explicó que este proyecto con la SCT existía una situación polémica, ya que se trataba de construir un libramiento para Morelia y había grupos sociales polarizados a favor y en contra de dicho libramiento, debido a unas fallas geológicas en la región. Dice el ingeniero Ríos, el estudio, que tenemos aquí, dictaminó que existían riesgos para la construcción de los túneles, no del túnel 2, sino de los túneles, y se tomó la decisión de detener la obra. Para la UNAM, esta obra está detenida. Para la UNAM, esta obra no existe. Y para la SCT sigue vigente. Ellos dicen también, dice el presidente Porfirio Lázaro, que la obra es beneficiosa para 150,000 morelianos y que es urgente y que la necesitamos. Este documento que tenemos aquí es el estudio costo-beneficio que se le entregó
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en febrero de este año, donde dicen lo siguiente, y este documento es importante que se conozca la opinión pública. Dice que el ramal Camelina le va a dar salida a 4,103 vehículos. También está en nuestra página de internet. No es cierto que se va a beneficiar a 150,000. Y finalmente, último documento que queremos revelar. Ellos decían en rueda de prensa, la SCT y el ayuntamiento, que ya tenían el dinero vía economías para aplicárselo al Libramiento Sur y que iban a empezar en días hace como un mes. Este documento está fechado el pasado 5 de agosto, donde la propia SCT le preguntamos, ¿de dónde van a salir las economías para el Libramiento Sur? Y la SCT contesta, resulta indispensable que los proyectos que deriven de las economías que van a ser destinadas a la continuación del Libramiento Sur sean obras ejecutadas y aún no se tienen identificadas. Es decir, lo que nosotros decimos, que no había economías, era cierto. Entonces, ¿por qué vienen y engañan a los ciudadanos y atizan un conflicto que no se ha resuelto y que la UNAM dice que está parado? Es decir, es la irracionalidad del poder, pensando en la lógica de la ganancia, nada más. Entonces, lo que vendría es esperar el próximo foro, plantear las cosas más públicamente, pero yo creo que se cancele esto. Sería importante de que la gente pudiera constatar, pues esto, ¿no?, de el estudio de la UNAM, que le entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que en ella concluye, pues, lo que acabas de plantear, que es una obra inviable por los riesgos que implica, no solamente, sino también por lo económico y lo ambiental, ¿no? O sea, por los riesgos, etc. Entonces estamos, Lupita nos dice que ya terminó nuestro programa, entonces pues, les damos las gracias a Carlos y a Moctezuma, y esperemos que invitemos a la contraparte, a la autoridad, ¿sí? Ojalá y pudiera asistir el presidente municipal y poder platicar esto, pues, de qué forma racional podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, ojalá que en ese foro próximo que se programe haya un oído que escuche y una voz que responda las respuestas, porque si es un foro de consulta pública y hay alguna pregunta, que haya alguien que responda, y que si estamos hablando, pues por lo menos haya alguien que escuche. Nos pareció una soberana falta de respeto a los ciudadanos el hecho de que todos hayan ido nada más a tomarse la foto y ya. Por eso lo llamamos foro Oídos Sordos del municipio. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Voces de Cambio.